Fala, não fala. Não fala. Muito pouco portugués. Muito poco. Y la verdad es un recuerdo también muy complejo de entrar, de verdad, de habernos adentrado a esas callecitas de las favelas y pasar un momento de angustia. La gente que recuerda, por los periodistas que cubrieron ese mundial, los brasileños, hablan hasta hoy de los hinchas colombianos que estuvieron en ese mundial. Fueron el alma de la fiesta, sin duda. Lo viví de forma pues muy linda por dos razones. Primero porque era el primero que yo cubría y toda la expectativa que uno tiene yendo a su primer mundial a cubrirlo. Pero segundo porque fue en mi país este mundial. Y era un mundial muy especial para Colombia porque era un mundial con muchos colombianos. Colombia volvió al mundial después de 16 años. Entonces yo creo que fue toda una circunstancia espectacular. Lo viví de verdad de una forma muy linda, fue un sueño, hasta hoy lo recuerdo y lo tengo muy presente en mi vida. Bueno, significó muchas cosas, fueron muchos sentimientos positivos, por supuesto. En Brasil, que para mí es en Sudamérica, por supuesto, la casa del fútbol, los grandes recuerdos del Maracaná, los demás estadios, los demás equipos imponentes, de todos los tiempos y de todas las épocas. Entonces, estar en Brasil, hablando de fútbol, jugando un mundial, yo creo que eso ya tiene unos ribetes y un marco distinto. Narrando para el Gol Caracol y para Blue Radio fue también una gran experiencia. Viviendo los momentos de Colombia en la cumbre, en el culmen de lo que ha tenido como presentación el equipo en ese momento de Pekerman. Recuerdos importantísimos como el gol, para mí el mejor de la historia de la Selección Colombia, por la concepción, por la definición, por el marco de que significó ese gol frente a Uruguay. Hablo del gol de James Rodríguez, mejor gol del Mundial, goleador. Es decir, yo creo que nunca habíamos tenido, como dicen por ahí, los planetas alineados para poder vivir de gran forma, donde merecíamos de pronto un poco más de gran forma un mundial como este. Entonces los recuerdos fueron espectaculares acompañando a la selección. La verdad para mí es un mundial, yo creo que el mundial más importante que ha marcado mi carrera profesional y mi historia personal, porque indudablemente uno piensa en Brasil 2014 y piensa en ese momento magnífico. Haber podido cubrir la Copa del Mundo donde aparece James, donde brilla el equipo de Pekerman, bueno, donde nos ilusionamos todos con un poco más. Eso que parecía imposible se hizo cercano en la Copa del Mundo del 2014. Y cuando digo que tiene ese contraste es porque justo allí tuve tal vez el desafío más grande a nivel íntimo, y es el nacimiento de mis mellizos. Entonces, tener esa experiencia que me ha marcado para siempre. Ellos nacieron a distancia, yo los pude conocer tan solo 15 días después y se convirtieron de alguna manera para muchos en un símbolo también de mi carrera profesional. Ay, los mellizos mundialistas, esto y aquello. Y ellos hoy que ya tienen mucho más uso de razón, que ya entraron en esta etapa de la preadolescencia, disfrutan de escuchar el cuento de cómo fue ese nacimiento, de cómo fue esa batalla íntima, familiar. Entonces, sí, es un mundial donde todos batallamos como nación, donde todos nos pusimos la camiseta soñando con ver a Colombia en las instancias decisivas, ya en esa fase final de una Copa del Mundo, pero donde también a nivel familiar nos pusimos la camiseta y sacamos adelante un reto maravilloso que fue la llegada de Samuel y Rafael a nuestras vidas. Pues de hecho mi mundial empezó mucho antes de que empezara el mundial, porque yo desde antes ya empecé a hacer las curiosidades del mundial, noticias mundialistas, como 6 meses antes del mundial. Entonces de ahí empecé yo a trabajar en noticias y en Gol Caracol. Entonces fue algo que cambió mi vida. Fue muy especial porque pues fue importante, tanto allá, ¿no?, con las noticias, por el idioma, por todo, pero también eso me dio un bagaje, una experiencia distinta. Más alegría que tristeza. Yo creo que ahí está 50 y 50. Claro, alegría de volver a una Copa del Mundo. Esa es la primera alegría. Yo creo que como hizo esa campaña, como hizo ese camino de eliminatoria, la presencia de un Falcao que, si bien es cierto no pudo jugar
por lo que sabemos su situación médica y su lesión, pues fue uno de los hombres que contribuyó en gran manera a que se haga efectiva esa experiencia en el Mundial. Y tristeza, sí, yo creo en algún porcentaje, no sé cuánto, pero al final hay un sabor por allá amargo porque todo lo que hablamos anteriormente, que se alinea toda esa concepción de técnica, táctica para ponerlo, proyectarlo ya en la cancha y enfrentar a Brasil, creo que no hizo mal papel Colombia y mereció realmente un pasito más allá, que estamos por ver y por revalidar, por supuesto, en futuras citas mundialistas. Yo me quedo con el golazo de James, además porque estábamos en punto de transmisión, porque es quizás el gol más significativo que haya podido acompañar en una transmisión en vivo. Bueno, tal vez comparado con el de Jerry en el Mundial de Rusia, frente a los ingleses. Pero la factura, la estructura, es una imagen que queda como cuadro a cuadro en la memoria personal, producto de todo lo que se vivió. Era un Maracaná todo vestido de amarillo frente a los uruguayos, que eran minoría. Era sentirse como en el Metropolitano, con el himno, con los cánticos. Fue una tarde muy especial, indudablemente, más allá del contraste de la eliminación frente a los brasileños, que claro, deja ese mal sabor. El potencial de Colombia fue inmenso. Digamos que le plantamos cara a los 5 veces campeones del mundo, a los locales de esa Copa Mundial, y con polémica a bordo con el famoso era gol de Yepes, que no era gol de Yepes. Pero ese también es otro picante que queda allí y que puso a hablar a todo el mundo, incluso a quienes nunca hablaban de fútbol, hombres o mujeres, no importa el género. Ese es un tema que llegó a la boca de todos después de la Copa del Mundo. Entonces, sí, yo creo que es difícil elegir entre esos dos momentos, pero si lo pongo en la balanza, me quedo con el golazo de James a los uruguayos. Pero el primer gol de Colombia en este Mundial, yo creo que yo lo estaba viendo no en el lugar, sino estaba viviéndolo en el FanFest en Río de Janeiro. Y había mucho colombiano que no había conseguido boleto para irse al partido, pero estaba viendo el partido allá en Río de Janeiro y la verdad fue una locura total. Para mí tiene un valor doble, una doble significancia, si se quiere, desde la concepción del desarrollo como un jugador, de los goles, ese gol que le hace, claro, todos nos quedamos con el gol de Uruguay, pero no recordamos, bueno, sí lo recordamos, pero no lo tenemos ahí tan presente cuando hablamos de James y el gol, ese quiebre de cintura que le hacen un solo movimiento al japonés, y con ese solo movimiento lo saca y termina por encima del arquero, una definición de lujo. Entonces yo creo que fue uno de los picos, si no el más alto que tiene, o que tuvo, o que ha tenido James Rodríguez con la selección colombiana. Decía que doble importancia para mí porque él se crió desde pocos meses de bebé en Ibagué, de donde yo soy oriundo. Se crió en Ibagué, dio sus primeros pasos y sus primeras patadas a la pelota en Ibagué. Su madre, su abuela son de Ibagué. Yo soy de Ibagué, entonces creo que, si bien es cierto, no puede decir uno el paisano porque pues evidentemente nació en otra parte y fue trasladado muy pequeño, pues obviamente que tiene esa sangre por parte materna, esa corriente de la tierra, y uno se emociona cuando algún paisano, cuando alguna persona sobresale de la tierra. Entonces estar en un mundial, narrar, saber que vivió en la ciudad, de que se hizo ahí, de alguna u otra manera hay un granito de arena importante. Entonces por eso fue ese momento cumbre, no solamente para exponerle a la gente y al mundo lo que hacía una figura como la de James Rodríguez, sino internamente se vive con una pasión diferente. Mira, no lo había visto nunca por el lado de eso de convertirse en alguien cercano, pero terminó siendo así. Sobre todo porque el estilo, en las notas ponía un estilo muy brasilero, muy natural. Me tocaba cubrir mucho hincha en ese entonces, pues por la familiaridad con el idioma y todo. Entonces tal vez eso sí hizo con que haya una cercanía grande hoy en día con el público colombiano. Yo creo que nunca lo había visto por ese lado, pero puede haber tenido un gran impacto de cómo la gente percibe hoy en día. Los colombianos hicieron un show en el Mundial de comienzo a fin. Yo creo que hasta hoy la gente que recuerda, bueno, los periodistas que cubrieron ese Mundial, los brasileños, hablan hasta hoy de los hinchas colombianos que estuvieron en ese Mundial. Fueron el alma de la fiesta, sin duda. Normalmente, claro, jugar una Copa del Mundo en un país extranjero, si bien es cierto cercano, pero se está jugando de visitante, no eres local. Pero la afición colombiana hizo sentir local a la selección Colombia. Nos encontrábamos gente, si bien cierto, en Copacabana, así no jugara Colombia ahí,
asistiendo a partidos que tampoco estaba Colombia, donde no estaba, porque habían otras selecciones, otras figuras rutilantes también del Mundial. Es decir, se vivió realmente una pasión por el fútbol y no solamente por Colombia. Ahora bien, con Colombia vimos los estadios colmados de amarillo, azul y rojo, del apoyo de ese que llamamos invisible jugador de alguna manera, entre comillas, que es el motor, es el combustible ideal para que una selección ya en un mundial peldaño a peldaño, logro a logro, pues vaya teniendo seguramente mucho más credibilidad en su puesta en escena. Entonces inclusive tuvimos la posibilidad de encontrarnos con el Gol Caracol, porque el Gol Caracol es la representación de Colombia, de nuestra selección, dentro de Colombia, en cualquier ciudad y fuera de ella. Y gratamente nos reconocían obviamente por los uniformes, por el logo y demás. Y hay gente que, tomémonos la foto, el Gol Caracol, Colombia, tal. No lo relaciona directamente de pronto con la persona en ese momento, pero sí con el país, sí con el fútbol y sí con la Selección Colombia, que realmente es a lo que nosotros nos debemos. Y nos lo encontramos en el Estadio Mané Garrincha, justamente en un Brasil-Holanda, un Brasil-Países Bajos, donde ganó y goleó Países Bajos, viviendo con emoción como si fuera Colombia. Entonces yo creo que esa huella también la dejó el hincha colombiano, no solamente futbolísticamente por nuestra selección, sino también el acompañamiento que tuvo la gente de nuestro país. De anécdotas, muchas. Los sustos que pasamos, las complicaciones que en un momento determinado vivimos, por ejemplo, en estas megavías que trasladaban de una zona a otra, es decir, del sector de Barra de Tijuca, que era nuestro centro de operaciones, hacia el Maracaná, por ejemplo, había un gran recorrido y íbamos a transmitir Francia-Ecuador, si mal no recuerdo, con el profe Peláez y Carlito Morales, yo era el conductor y se equivocaron en la guía final de por dónde meternos. El tema fue que prácticamente tuvimos que dejar el carro tirado. Bueno, de hecho yo me bajé primero, llegué a punto de transmisión y Carlos y el profe llegaron sobre los himnos. Entonces digamos que son episodios que se viven detrás de, que la gente no percibe, pero que terminan siendo particulares y realmente que marcan el día a día de un cumplimiento tan grande y tan agobiante como es un campeonato del mundo. Y otro, el estar justo en una ciudad, en una urbe como es Río, como muchas de las ciudades grandes en el mundo, donde si te metes mal por una vía puedes caer en este caso a las favelas, a las zonas de riesgo, y en una ocasión el GPS nos indica usted ha entrado a zona de crimen. Íbamos con Marina Granciera y la verdad es un recuerdo también muy complejo de entrar, de verdad, de habernos adentrado a esas callecitas de las favelas y pasar un momento de angustia. Por fortuna no pasó absolutamente nada, pero son anécdotas que quedan ahí, escritas y marcando el camino de lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Tengo una anécdota muy buena, porque imagínate, teníamos carros del canal que nos llevaba, o sea, nosotros nos llevamos el carro cuando necesitamos movernos para un lado o para el otro. Y imagínate, yo de la casa, que sé leer portugués, hablar portugués, terminé parqueando el carro en un lugar donde no se podía parquear en ese día, en día domingo, y nos llevaron el carro. Entonces yo tuve que poner la cara y avisar que nos habían llevado el carro y tocaba llevar el carro y pagar la remoción del carro del lugar. Sí, la verdad no fue una tarde agradable, pero hoy en día podemos reírnos de eso. Fíjate que estaba en el IBC, a la entrada, yo iba saliendo del IBC, del Centro Internacional de Prensa, y venía Maradona con un séquito de hombres gigantes, corpulentos, seguramente cuidadores o guardaespaldas y demás que él mantiene ahí por la figura que fue. Y yo claro, al poner las cosas en el detector de metales a la salida, él iba entrando, yo me quedo mirando y no fui capaz de reaccionar, de decir, hombre, ¿será que? Pero como vi tantos hombres ahí cuidándolo, resguardándolo, dije, no, de pronto no me pondrán cuidado y no. Me quedé mirando la figura, ¿no? Lo impactante que es, lo que irradia, ese imán que era Diego Armando Maradona, me quedé con esa. Y otra que después de salir, no hubo foto con Maradona porque, no sé, me quedé petrificado ahí de ver la figura y después dije, oiga, yo debía haberle dicho, por lo menos haber intentado, oiga, Diego, una foto, Colombia, tal, pibe, porque él es muy conocido de los jugadores importantes como Valderrama y otro, el mismo James, en ese mundial. Entonces, bueno, me quedé con la gana.